Bueno, muy buenas tardes y muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estoy de verdad muy contento de darles la bienvenida a esta tercera sesión de nuestras jornadas digitales sobre ciberresiliencia digital en la era de la inteligencia artificial. Estoy revisando accesos. Les quiero pedir por favor, aunque estamos todos por default programados así, que mantengan en mute sus micrófonos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Alfredo Taborca, quien es Data Protection Solution Manager de Dell para las regiones de Andino, México y norte de Latinoamérica. Alfredo, bienvenido. Adolfo, qué gusto estar con ustedes, aparte en esta sesión que sucede justo en el mes de la ciberseguridad, ¿no? Efectivamente, efectivamente, aunque no lo creas, lo pensamos. Vale, oye, Alfredo, esas regiones tuyas son todo el mundo de habla hispana. A ver, ¿quién falta ahí? Es prácticamente todo el mundo de habla hispana, las Islas Británicas y así también están allá adentro, pues todo menos Brasil, pues. Ok, ok, perfecto. Bueno, nada, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto. Bueno, primero, te comento un poco al momento de hoy. Hemos venido conversando en estas jornadas, Alfredo, sobre el tema de la ciberseguridad, un poco saliéndonos del foco de las vulnerabilidades y las plataformas y situándonos muchísimo más en el enfoque estratégico que para las organizaciones supone el hecho irrefutable que las vulnerabilidades y los ciberataques son una constante en crecimiento y que ya no es solamente un tema de defensa, sino un tema de cómo se aprende a garantizar la operatividad en un contexto que es por default hostil. Y en ese sentido, los expertos que han precedido, bueno, con ellos hemos podido hablar de enfoques en el área estratégica, en el área de integración de herramientas de seguridad, y un poco queríamos justamente situarnos contigo, si se quiere, en ese carácter. Yo no quisiera llamarlo cultural, pero de enfoque organizacional en torno a la ciberresiliencia, ¿no? Y en este sentido, como es un elemento fundamental de la estrategia de ciberseguridad, ver un poco cuáles son las mejores prácticas que desde Dell has visto para preparar una fuerza laboral más consciente y resiliente, porque desde mi punto de vista, te confieso, quizás como usuario, que siempre me cae muy duro al oído cuando te dicen que efectivamente el eslabón más vulnerable dentro de la cadena de resistencia a los ataques es el eslabón humano. Pero a los usuarios nos cuesta mucho aprender y ser, como se dice, el más consciente y aplicado de la cadena de valor. Entonces, ¿cómo se educa en resiliencia a la fuerza de trabajo? Bueno, Adolfo, pues a mí me encanta cómo ha evolucionado esto en los últimos 15 años, ¿no? Pasamos de pensar que la seguridad era tener un antivirus, ahora estar hablando de protección de la información y de resiliencia dentro de las empresas. Entonces, hemos dado unos pasos enormes para dar respuesta también a los retos que nos presentan. Yo creo que los que nos están escuchando no me van a dejar mentir cuando digo, hoy esto es lo que nos mantiene despiertos en la noche, nos mantiene con los ojos abiertos y pensando si mañana llegamos a la oficina, que no nos vayamos a encontrar un pantallazo negro diciendo que nuestra información ha sido encriptada, ¿no? O secuestrada. Entonces, yo sé que puede ser un poco chocante, ¿no? Yo recuerdo, desde hace 20 años hablamos de cómo este factor de autentificación y los biométricos se comenzaron a hacer una carga en realidad para los usuarios, ¿no? Pero la realidad es que, como Dell, me encanta que me den la oportunidad de venir a hablar a foros como el tuyo, porque tenemos que evangelizar a la gente y hacerlos conscientes, no de que son el eslabón más débil, pero que somos los responsables de preservar la información. Un día me vas a tener que contar porque estás en contra de llamarle cultura. Yo sí creo que se tiene que Ok. crear una cultura. Y como toda cultura organizacional, se necesita el compromiso de los líderes. Mm, Y eso hace que todas las áreas empiecen a trabajar y cascadeen bajo el ritmo de protección de información. ¿Qué pasa?
Entonces ya no recae solamente en el de sistemas, o ya no solo recae en el de seguridad, sino que entonces cada miembro, no importa si está en recursos humanos, en finanzas, en producción, sabe que juega un papel importante en proteger a la empresa. Hace poquito estuve en un programa donde hablábamos de seguridad para financieros, ¿no? Y Correcto. hablábamos justamente del rol del CEO, ¿no? Empujando estas iniciativas. Iniciativas que consisten en capacitación. Nadie va a estar consciente del rol que juega si no lo educamos en ese rol. Si no lo educamos en cómo reconocer un ataque de phishing, por ejemplo. Mm, Cada vez son más profesionales. Los mails cada vez parecen más legítimos. Y sobre todo, una vez que los sepan reconocer, que los ayudemos a probar, ¿no? Y estemos testeando, que sepan reconocerlos, que no le den solamente clic al curso para terminar, sino que realmente se concienticen. Tú sabes, hace poco el bridge que sufrió Uber fue correcto. justamente por una llamada que parecía legítima desde el área de sistemas solicitando a un usuario, y así un hacker de 18 años se apoderó de unas empresas digitales más grandes del mundo, ¿no? Y eso pasó porque un usuario confió en quien no debía. Cuando ese usuario es consciente, sabe detectar, ha sido educado, sabe que va a tener el apoyo del management, ¿no? Ahí empiezas a crear una cultura y ahí empiezan a funcionar todos los engranes. No es responsabilidad del sistema solamente, no es responsabilidad de seguridad, debemos funcionar con comunicación, con recursos humanos. Es trabajo de todos. Sí, correcto. Y en ese sentido, desde esa perspectiva de sensibilización en las organizaciones, ¿cómo puede abonar el líder de TI, por ejemplo, para, primero, incorporar un sedimento de reconocimiento de la confianza cero, como tú bien lo has mencionado, y hacerlo proyectable en el tiempo? Porque es que definitivamente, y fíjate que quizás lo planteé con poca claridad antes, cuando me refiero a que esto se inserte como una cultura, digo, lo planteo desde el punto de vista que no puede ser como un trend dentro De de la forma organización. artificial, ¿no? Sí, como un Exacto, trend sí, dentro ahí de las estoy de acuerdo. organizaciones o una iniciativa que se agota en el tiempo o con un cambio gerencial. Al final, así como todos realizamos rituales organizacionales que forman parte de nuestro desarrollo en un ambiente corporativo, considero que existen cosas que ya se deberían estar haciendo por eso, por ADN, ¿no? Entre ellas, el tema de la confianza en la relación de nuestra información con el entorno exterior, como tú bien lo señalas. Una, un fake de ingeniería social puede lanzar abajo un sistema, pero ¿cómo decirle a la gente que efectivamente ya lo que te parecía incuestionable como un patrón biométrico, hoy en día el reconocimiento facial puede ser falseado por inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo podemos llevar esta realidad a las organizaciones sin agotarla? Porque también pienso que esto es como cuando te prometen el apocalipsis o la llegada de Cristo pronto, ¿no? Te agota. Ya, es impresionante lo que sucede ahora con cosas como inteligencia artificial, ¿no? Los Sí, biométricos, como la voz, por ejemplo. sí. Hace poco me enseñaban una app que podemos descargar en el celular y que me hacía cantar como Pedro Infante, ¿no? Hombre, Y sonaba yo maravilloso. Es posible, ¿no? Y eso es lo que nos hace temblar a todos. ¿Cómo hacemos frente a los retos de seguridad con las nuevas condiciones que existen en la industria? Hablabas de una palabra que le choca en general a la gente, el trend, ¿no? Parece que a veces en los fabricantes, ¿no? Nos sentamos todos en un cuarto y creamos este término que tenemos que poner de moda persiguiendo vender más, cuando no es así, ¿no? Estos trends justamente obedecen a lo que está sucediendo allá afuera y alguien les pone nombre, pero es algo que ya todos sufrimos y todos estamos experimentando. Hablabas, por ejemplo, de algo que está en trend, que es el Zero Trust, ¿no? sí. A ver, y aclaremos que es el Zero Trust. Básicamente es no confías en nadie, ¿no? O sea, sería como un consejo de abuela, ¿no? O sea, no hables con Mm, extraños. Incluso si son amistosos y parecen buenas gentes y te dicen que te conocen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ingeniería social? Saben muchísimo de ti, te pueden sacar la información. Entonces,
Una vez que entiendes eso, ¿no? Pues para construir una visión de Zero Trust tienen que suceder varias cosas, ¿no? ¿Por qué digo una visión? Porque Zero Trust no es algo que podamos empaquetar en cajas y decir, oye, te mando 4 cajas de Zero Trust y ya con esto la vas a armar. Es realmente una visión que requiere cierta disciplina y cambios de paradigmas, como decías tú. Antes confiábamos, ahora se trata de no confiar. Se trata, además de asumir que por más perfecta que sea mi estrategia de seguridad, puede ser vulnerada. Y por lo tanto, tengo que estar listo para minimizar el efecto de ese ataque, ¿no? Entonces, lo primero es, no voy a confiar implícitamente. Le voy además a dar acceso a la menos gente posible, va a ser el menor acceso necesario. Yo recuerdo cuando yo empecé hace 20 años en esta industria que pasaban cosas que pues todo se guardaba en el servidor de la empresa, ¿no? Y no importaba si eras el becario o el director general, tenías acceso a todos los archivos, ¿no? Y ahí se empezó a hablar del tema de identidades y accesos, ¿no? El tema de seguridad lógica. ¿Cómo le dabas acceso a la información a quien realmente lo necesitaba? ¿O cómo le dabas, por ejemplo, acceso a un administrador sin que pudiera ver la nómina, ¿no? Y supiera, ¿no? El de sistemas cuánto ganaba el director general. Esos temas siguen siendo vigentes, ¿no? Esa disciplina de dar acceso y tener manejo de identidades sigue siendo súper importante. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos ir construyendo capas, ¿no? Para construir esa visión de Zero Trust. ¿Qué es otra cosa que necesitamos hacer? El tema de la autentificación, ¿no? Es chocante, ¿no? Porque ahora me pide una contraseña, la tengo que renovar cada 3 meses, además, pues tengo que poner mi huella digital, además, ¿no? Los teléfonos identifican mi cara, y además, ahora, pues tengo que poner un PIN, ¿no? Para que cada tanto sepa que sí soy yo, ¿no? Es chocante, pero es necesario, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa? ¿No? Antes decía yo, pues todo el mundo tenía acceso a todos los recursos en la red. Hoy, bajo una visión de Zero Trust, pues tenemos que limitar también y segmentar esa red. No todo el mundo tiene que tener acceso a todos. Y no se trata de decirle a un empleado, es que desconfío de ti, sino en ese cambio de paradigma y en ese proceso de educación, decirle, esto en realidad lo estamos haciendo para protegerte, proteger tu información y además proteger a la empresa, ¿no? Hay empresas que después de un ataque no lo sobreviven, ¿no? Ya Mm, sea por los costos, ya sea por el daño reputacional, ¿no? Al final, ¿quién querría votar por un gobierno al que le roban la base de datos de contribuyentes? ¿O quién claro. quisiera, ¿no? Trabajar en un banco donde todos los meses le roban la base de datos de deudores, ¿no? La reputación es parte de lo que tenemos que proteger con la resiliencia. Correcto. Fíjate, Alfredo, un elemento muy importante desde la masificación de la nube hasta este momento donde hemos tenido este florecimiento en el uso de aplicativos de la inteligencia artificial, yo observo que pasan dos cosas críticas en el escenario organizacional. Por una parte, la optimización de la productividad pudiese estimular procesos de innovación. Pero estos procesos de innovación no siempre están bajo el control del CIO, porque el acceso como servicio a la tecnología, bueno, genera escenarios grises, eso sin contar las vulnerabilidades que supone el trabajo remoto. En mis tiempos mozos, cada vez que uno desarrollaba alguna iniciativa desde comunicación y marketing, te decía la gente de tecnología, bueno, tenemos que ver si eso es viable o no. ¿Ok? Ahora eso no ocurre así. ¿Cómo crees tú que se está resolviendo este balance entre la innovación acelerada que suponen el cómputo como servicio y la inteligencia artificial con la protección de la data? Sobre todo porque desde la perspectiva de Dell, ustedes tienen como un abanico amplio, desde empresas que tienen legados on-premise a otras que son nativas en la nube. Me imagino que cómo se mueven esos pistones de innovación y protección de los datos. Mira, esto que mencionas es una realidad que además está sustentada en un montón de estudios. Nosotros patrocinamos anualmente un estudio que tú conoces que se llama Sí, Global Data Protection Index. sí, Y todos los años le vamos dando pues un sabor diferente de acuerdo a lo que está pasando allá afuera. Este año justamente preguntábamos en este estudio cómo afectaba el tema de innovación
como el tema de trabajo remoto, el tema de la multinube y además el tema de la inteligencia artificial aumentaba, a percepción de los encuestados, la complejidad de la protección de la información. Arriba del 70%, todos mantienen los ojos abiertos en la noche y no duermen, justamente pensando en estos retos. ¿Por qué? El tema de tener la información en la nube no es diferente a tenerla en el data center. Es igual de vulnerable y debe ser protegida. Temas de inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial hoy ya no es nada más ChatGPT al que le pregunto cuál es la película que debo salir a ver el fin de semana, ¿no? Hoy la inteligencia artificial genera información con datos de la empresa que deben ser protegidos porque pueden ser comprometidos. El desarrollo de aplicaciones, ¿no? Nativas. Hablaba yo hace poco con unas personas que me decían que el sweet spot de los hackers hoy en día es justamente los ambientes de testeo de este tipo de aplicaciones, porque se Claro, testean con información real, ¿no? claro. Entonces entran por ahí y se apoderan de datos reales en ambientes de testeo que normalmente están menos protegidos por no ser los productivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso, ¿no? A esos retos, a esas nuevas tendencias, cuando además tienes el fantasma de los ciberataques, del ransomware, del trabajo remoto? Bueno, ahí es donde él dice, la respuesta es construir ciberresiliencia. Y debemos entender ciberresiliencia como la forma de sobrevivir un ataque, estamos asumiendo que hay un ataque, con el menor daño posible a la empresa y a la reputación, Mm. ¿no? Y entonces, ahí está pasando algo muy interesante. Cuando yo empecé hace 7 años a hablar de ciberresiliencia, llegaba yo al área de seguridad y me decían, pero eso involucra infraestructura, mejor vete con el CIO. O al revés, ¿no? Si le hablaba yo al CIO, decía, pero ese es un tema de seguridad. Hoy en general, cuando yo llego a una reunión y saben que vamos a hablar de ciberresiliencia, tengo al CISO y al CIO, a los dos sentados en la mesa y están empezando a trabajar en conjunto. Correcto. ¿Por qué? Porque uno es el guardia de la entrada, es el que está vigilando quién entra y quién sale, y qué sale y qué entra, y revisa, ¿no? Así como en los edificios, ¿no? El bolso, que no te lleves un computador de El más, celador de la calle, ¿no? ¿no? Pero si se llega a perder información o sufrimos un ataque, el que va a tener que ver cómo recupera esa información es el CIO. Cuando trabajan en conjunto, la magia sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay silos, empieza a haber cooperación, se crea esta cultura de colaboración que además permea el resto de las áreas. Empiezan a invertir en tecnologías que se salen de lo normal. Gartner dice, por ejemplo, que para ser ciberresiliente necesitas tener un último bote salvavidas cuando el barco se está hundiendo. Es decir, mis barreras fallaron, mi Zero Trust no pudo contenerlo. ¿Qué pasa? Necesito tener algo de dónde recuperarme, aun cuando mis respaldos o mi sitio de disaster recovery hayan sido comprometidos. Y eso Gartner le llama una bóveda aislada de información. Mm. En esa bóveda aislada vamos a poner las joyas de la corona, ¿no? Cada empresa sabe qué es lo que no se puede dar el lujo de perder. Y cuando puede aislar la información, tenerla fuera de línea y además garantizar con el uso de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial que esa información es información de la que se pueden recuperar, entonces dice Gartner, también lo dice IDC, estamos siendo resilientes, ¿no? Okay. Esto es resiliencia para la gente de seguridad y para la gente de informática. Correcto. Y eso nos lleva entonces a un enfoque aquí tú y yo sacando a pasear las canas de volver a cuidar el disaster recovery, ¿no? De aquellas fórmulas de cliente servidor, pero ahora con esteroides. No, son casos de uso totalmente distintos, Adolfo. Ok. A ver, tú y yo, que ya tenemos estas canas, recordamos estos slides, te mostramos aparte todos los fabricantes, donde había escenas de terremotos, inundaciones, cortes de luz, ¿no? Este tipo de cosas. Esto además veníamos saliendo de la burbuja del .com, ¿no? Donde Por eso. empezaba, ¿no? El e-business que puso en moda IBM, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significaba tener un sitio de disaster recovery? Significaba, yo soy una empresa que no puede estar ni un minuto fuera de línea porque pierde dinero. Correcto. Pensemos en un banco. Era súper común llegar y que dijeran, uy, se cayó el sistema, ¿no? Y pues cuando regresaba, pues podían pasar horas.
Hoy, si mi aplicación bancaria no funciona en el momento que yo quiero, estamos en problemas, porque puedo pensar hasta en efectivamente. cambiar de banco, ¿no? Ujú, Entonces, eh, un sitio de disaster recovery normalmente replica la totalidad de mi información. ¿Por qué? correcto. Porque si hay un terremoto, como sucede aquí en la Ciudad de México o en Perú, O en o Chile, en hay una Santiago también. inundación, como sucede muchas veces en Centroamérica o en el Caribe, pues yo necesito que si se apaga el data center A, el B se active. Y ese B puede Ok, estar en la nube, puede estar on-premise, puede estar en otra isla, puede estar en otro estado, en otra ciudad, pero normalmente voy a tener la misma información, totalmente replicada. ok. La bóveda no es un sitio de disaster recovery en esteroides. La bóveda es, voy a seleccionar del total de mi información aquello que no puedo perder. No me voy a poder recuperar en segundos, como con un sitio de disaster recovery. A lo mejor son un par de días, pero no van a ser meses, como cuando me encriptan y no tengo de dónde recuperar, ¿no? En esa bóveda se pone lo más valioso. Nosotros opinamos que debe ser alrededor del 14% de la información total del data center, ¿no? Correcto. Dependiendo del cliente, hay clientes que van a decir, no, yo necesito el 100% de mi información. ¿Pero qué lo hace complicado? Que necesitamos herramientas poderosas de análisis que van a consumir muchos recursos. ¿Por qué? Porque la información tiene que estarse monitoreando y escaneando continuamente para cuando yo detecte que mi información ha sido comprometida, es decir, fue encriptada, yo pueda regresar a una última copia. Y esa Mm, última copia va a estar fuera del acceso de los hackers porque está aislada en una bóveda. Dos, tengo el 99.99% de seguridad. Nuestra herramienta es la única que garantiza eso, de que desde esa copia voy a poder recuperar. Y tres, la información va a vivir ahí encriptada, de tal forma que aunque llegaran a entrar, no pueda ser vulnerada. Es decir, más que un sitio de disaster recovery en esteroides, me lo imagino más como las cajas fuertes de Acme, del Coyote y el ok, Carroñero, eso, ¿no? Esas cajas, eso te ¿no? iba a Super. decir. Y en el portafolio de soluciones, cuál es el acrónimo de este santo grial? Digo, para que lo tengamos claro. No es un acrónimo por suerte, se llama una bóveda de ciberrecuperación. Hay un Ok, white paper de Gartner que cualquiera puede entrar y consultar, sí, donde se describe cuáles son las características para ser ciberresilientes y cuáles son las soluciones que dicen construir ciberresiliencia, y en realidad son respaldos con esteroides o disaster claro, recovery con esteroides, o he visto appliances con firewalls alrededor. Eso, dice Gartner, eso no es ciberresiliencia, ¿no? correcto. Son respaldos con esteroides. La bóveda tiene ciertas características y Gartner incluso va y hasta nombra quiénes son los que realmente pueden ofrecer una solución de este tipo. Vale, cuando tengo la oportunidad de escuchar a los expertos hablando sobre resiliencia digital o ciberresiliencia, uno no logra evitar sentir cierto extrañamiento y pensar, caramba, esto es o para organizaciones realmente vanguardistas desde sus inicios en cómo proyectan su inversión en tecnología o para grandes empresas. Y en mi particular caso no dejo de pensar en ese 80% de empresas que mueven la economía latinoamericana, que bueno, que hoy en día entienden lo que es un servidor o que han acelerado su capacidad de gestión con las soluciones como servicio. Haciendo un ejercicio de retrospección, Alfredo, ¿cómo podemos llevar estos conceptos a la pyme? Es decir, en su escala, ¿cómo podemos pasar justamente de un criterio de protección de accesos, luego de gestión eficiente y ciberresiliente de la información de tal manera de que yo también pueda tener mi bóveda, que a lo mejor no es una solución compleja, pero que me parece brillante la lógica. Efectivamente, yo debo tener un resguardo sobre aquellas cosas que quizás puedan estar hasta analógicamente dispuestas, pero que me permitan recuperar operatividad. Pero por favor, hazme el mapa para nuestras pymes, que son muchas. A ver, eh, voy a partir la respuesta en partes, ¿no? Ok, La seguridad hoy en día no es un tema de si eres grande o eres chiquito. Los ok. ataques de ransomware no le suceden como hace 7 años a solo los grandes nombres. Ujú, Todos van a recordar casos sonadísimos, ¿no? Sony,
Ya. Honda, ¿no? Nos Bancos enterábamos centrales. porque eran, ¿sabes? Porque eran anecdóticas, ¿no? Es más, ¿no? Le llegó a pasar hasta estrellas del pop, ¿no? Eh, pero eran anecdóticas. Hoy, Adolfo, dicen, ¿no? Que uno puede ir a la dark web y contratar ransomware as a service por $2,000. Sí, Es decir, por $2,000 yo puedo atacar a alguien. Eso hace que el ransomware esté al alcance de cualquiera y peor, que cualquier empresa pueda ser víctima de ransomware, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que quitar esta cosa de soy empresa grande o chiquita. ¿Qué es válido para todas las empresas? La información tiene un valor y yo a esa información le asigno valores, ¿no? A lo mejor, y siempre pongo el ejemplo, la información que vive dentro de mi celular, pues es valiosa para mí porque tiene mis fotografías de fin de semana, mi calendario de cumpleaños para felicitar a los amigos, ¿no? Pero en realidad la empresa no sufriría si se pierde. ¿Qué pasa si se pierde el celular o la información que vive en el celular de Michael Dell? mm, Estamos hablando de que esta es información muy valiosa. Entonces, las capas de protección, ¿no? Esa póliza de seguro, para que lo entiendan, va a ser diferente dependiendo del valor asignado a la información. La gente en sistemas lo va a entender perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, yo a lo mejor hago los respaldos, pues, de la base de datos, de mi CRM, ¿no? Pero no respaldo la música que guardan los empleados, ¿no? Tienen claro. distintos valores y de acuerdo a eso le pongo capas de seguridad. Para las pymes, que esto puede ser un poco más extraño, siempre pongo el ejemplo de un auto en Latinoamérica. El auto en Latinoamérica idealmente le pones un seguro, esperando nunca tener que usarlo, ¿no? Pero además, pues le pones micas de seguridad, en algunos países incluso blindajes de mayor grosor, le pones estos seguros a las llantas, decimos en México, las gomas, ¿no? Para que no vayas a despertar al día siguiente y no tengas las cuatro ruedas del auto, le pones una alarma, le pones geolocalización dependiendo del valor que tú le asignes al auto, ¿no? Ujú. A lo mejor tengo 10 Mercedes-Benz y pues me da igual si me los roban, pero mi primer autito que me costó 1 año de ahorros o 2 años de ahorros tiene un valor grande para mí y entonces le voy a poner más seguridad. Entonces, cada Claro. empresa decide cuánto invertir, porque esa es otra pregunta, ¿cuánto debe invertir en seguridad? Pues depende, ¿no? Depende qué valor le asignes tú a esa información. Una vez dicho eso, hoy en día, estas soluciones, como la bóveda de recuperación, la bóveda cibernética o soluciones de seguridad, ya no están solo al alcance de los grandes corporativos y los grandes bancos, como era en un principio. Ujú. Curiosamente, cuando empezamos a hablar de las bóvedas de ciberrecuperación, las grandes empresas que fueron con las primeras que fuimos, nos decían, ¿en serio? ¿Eso es necesario? Curiosamente, la primera bóveda de seguridad que se vendió en Latinoamérica, se vendió en Centroamérica y se vendió en una empresa financiera pequeñita, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿qué sí necesita estar? Debe estar el CDNA de estar a la vanguardia. Y eso no importa del tamaño de empresa. Las soluciones hoy las puedes consumir de forma flexible, y en Dell nos encanta decir que somos quien ofrece el portafolio más flexible de la industria. ¿Por qué? Porque las puedes consumir de forma tradicional on-premise, ¿no? Y construir una bóveda tradicional con todos sus fierros, todo dentro de tu organización, ¿no? Hay a quien le gusta estarla viendo, incluso hay ver el rack con los foquitos prendidos, pero hoy podemos ofrecer soluciones con estas características como servicio, ¿no? Ok. Es decir, no me quiero ir a hablarte de soluciones puntuales de Dell porque a veces parece que es comercial, pero hay fabricantes, no solamente Dell, que hoy te pueden decir, oye, yo te puedo ofrecer el respaldo de tu información, primera capa de protección, Efectivamente. en la nube como servicio. Número dos, ¿qué características quieres que tenga ese respaldo? ¿Quieres poder regresar mucho tiempo atrás? ¿Quieres tener un único snapshot de la última copia? Y además, esa información que almacenes en la nube debe tener o puede tener características adicionales. Escaneo y monitoreo de seguridad, alertas, ¿no? De si se está comportando mi información de forma extraña. ¿Para qué? Para que yo pueda reaccionar, ¿no? Que es uno de los principios del NIST, ¿no? El poder Correcto. reaccionar a un ataque. Entonces, Efectivamente. en Ujú. costos,
Es súper variado y hay opciones para todos y para cualquier tamaño. Perdón, Adolfo. No, no, para nada, que justo estamos llegando a los límites de nuestra sesión. Quería recordarles a las personas que nos acompañan que es justo el momento para plantearle a Alfredo las preguntas que tengan en mente para que podamos aprovechar sus conocimientos. Oye, yo te tengo una última pregunta que tiene que ver un poco a partir de que ya estamos casi que viendo el cierre de este año y en materia de protección de datos. ¿Cuál consideras tú que han sido o que se prevén que son las mayores vulnerabilidades en América Latina de cara a que esto es un proceso donde los ciberdelincuentes están innovándose cada segundo, pero ¿cuál crees tú dentro de la visual que pueden tener que son los escenarios de mayor riesgo en el futuro inmediato? Mira, esto cambia todos los días, Sí, ¿no? Como por todo en eso. tecnología. Lo que hemos visto crecer de forma exponencial en los últimos 4 años, es más, fue en paralelo al COVID, ¿no? Había una pandemia secundaria que se llamaba ataques de ransomware. Fue cuando Ujú. vimos ese brinco entre solo le pasa a los grandes nombres a le pasa a cualquiera. En esa época hablábamos de ataques cada 11 segundos, hoy hablamos de ataques cada segundo, lo que me lleva a sugerir, si tú crees que no te han atacado, piensa que puede ser el siguiente, o en realidad ya te atacaron y no lo Y no, sabes, efectivamente. ¿no? Pueden estar desde hace 6 meses navegando dentro de tus sistemas, saber a dónde respaldas, cómo respaldas, cuáles son tus herramientas de seguridad y mañana puedes dejar de tener acceso, ¿no? Entonces necesitamos estar listos, como decía yo hace rato, asumiendo que vamos a ser atacados y asumiendo que probablemente puedan tener éxito, ¿no? Entonces, cuando partes desde ahí, el mejor consejo que puedo dar es la mejor estrategia de seguridad, es la que no está terminada, es la Claro. que se revisa continuamente, la que se pone a prueba, la que además se lleva y se concientiza a los clientes, a los empleados y a los clientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Esa estrategia es la mejor. Y, y en esto coinciden expertos como Deloitte o McKinsey, ¿no? Correcto. Eh, eso creo que responde tu pregunta, ¿no? Vale, tenemos una pregunta en el chat que tiene que ver un poco con lo que señalabas anteriormente de los modelos de adquisición de estas soluciones y tiene que ver un poco, quizás pudiésemos detallar cómo es el proceso de adquisición tanto de respaldo, protección y bóveda y cómo se escala. Yo me imagino que esto se escala por número de usuarios, ¿no? O por número No, de depende, dispositivos. depende. A ver, voy a hablar puntualmente de la bóveda de recuperación, que es quizá de la solución Sí, que más hablamos. Pero una bóveda puede consumirse on-premise o en la nube. Primera correcto. definición. Primer punto. Ujú. Va a depender el tamaño de esa bóveda de la cantidad de información que yo quiera mandar a la bóveda, ¿no? ¿Por qué? Porque decía yo, vamos a necesitar el procesamiento y las herramientas de análisis que estén valorando esa información, ¿no? Entonces, esto pues va a depender directamente de qué cantidad de teras voy a estar enviando a esa bóveda. Ahora, la bóveda se puede consumir, ¿no? Del modelo tradicional de la compro y es mía, se puede también consumir on demand, ¿no? Hacerla crecer, ¿no? Según vaya yo necesitando. Es más, esta empresa financiera de la que hablaba yo comenzó con una bóveda pequeñita y a lo largo de 4 años se ha pues, prácticamente multiplicado por 1000 el tamaño Ah, de lo que compró inicialmente. Es ok. decir, no necesitas hacer una inversión gigante, pero empiezas a tomar los pasos para construir esa visión y construir esa bóveda. Entonces, consúmela como necesite, como lo requiera tu negocio. ¿La quieres montada en la nube? Se puede montar en la nube también. Perfecto. Jorge nos pregunta, ¿cómo estar seguros que la información que está en la bóveda está realmente limpia de malware? Justamente, hablaba yo de, y ahí voy a tener que hacer el comercial, Dell tiene una herramienta que se llama CyberSense, que es la única en el mercado que garantiza 99.9999 el poder recuperar la información. Y ese 99.9999 todavía no tenemos un caso donde no la hayamos podido recuperar, pero Ok, es la estadística, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos utilizando herramientas de última generación, herramientas que aprovechan la inteligencia artificial, el machine learning,
¿Para qué? Para no solamente hacer escaneos como lo hace un antivirus, sino también aprender sobre cómo se comporta tu información. No Ok, solo revisar la información a nivel metadata, sino incluso entrar al contenido, ¿no? Ransomware puede tomar muchas formas. Puede mantener un archivo, la misma terminación, el mismo tamaño, y sin embargo haber sido comprometido o borrado o sustituido, ¿no? Entonces, necesitamos herramientas que continuamente estén analizando y me digan, esta última copia sí funciona. O esta última ya no funcionó, regrésate y tienes que regresar a tu data center y ver dónde está, ¿no? ok. Y entonces tomar las acciones para limpiarlo, construir, si no, un sandbox, ¿no? Un ambiente limpio donde tú puedas recuperar lo que tienes guardado y desde ahí volver a operar. Correcto. Ahora tengo una duda que me llega. Cuando mencionabas que los escenarios o los ambientes de prueba de aplicaciones son un escenario muy vulnerable y de captación de, de, de ataques, efectivamente, porque como bien lo dice, son escenarios de pruebas, no están en producción, pero son atacables. En este sentido, ¿cuál es la recomendación? Me preguntan. ¿Qué tipo de protección hay que tener cuando trabajamos con esos ambientes? Bueno, yo ahí les sugeriría, lo primero, llamen a su distribuidor Dell autorizado, llamen a su representante de Dell y tenemos soluciones que permiten estar protegiendo en tiempo real esa información de Ok, tal forma que aunque pueda ser comprometida, yo la pueda recuperar, ¿no? Uno, adicional a eso, pues es un llamado de atención a la gente de seguridad de cómo las protegemos también de forma, voy a llamarle tradicional, ¿no? Cómo monitoreamos los accesos, cómo fortalecemos las barreras para que esos sean ambientes seguros también. correcto. Pregunta Daniel, ¿consideras apropiado decir que se cuenta con un soporte como estas bóvedas o decirlo es ya alentar a que te ataquen? Mira, esto pasa igual que en las casas, ¿no? Ok, Uno puede decidir, cuando se meten a robar a tu casa, salimos y ponemos alarmas, compramos un perro, ¿no? Lo mismo pasa con la información, ¿no? Cuando alguien sufre un ataque, empieza a pensar en cómo protegerse. En correcto. el 99% de los casos, aquellos clientes nuestros que tienen una bóveda deciden mantenerlo como un proyecto confidencial. ¿Por qué? Porque si no es decirle, oye, tengo una última copia, ¿no? Ya, Hay quien puede pensar también de, oye, si saben que me va a poder recuperar, saben que su ataque no va a tener y a lo mejor es un disuasor, ¿no? claro. Pero acuérdate también que los ataques no solo vienen de afuera, también Mm, pueden venir de dentro. Entonces, puede haber un empleado enojado que decide borrar toda su información sabiendo que va a hacerle daño a la empresa, ¿no? Entonces, esta última copia normalmente solo la sabe poca gente, es un proyecto confidencial que además, para poder acceder a la información que está ahí adentro, necesitamos, como en una cuenta de cheques mancomunada, dos firmas, ¿no? Que normalmente termina siendo el director general y el director de sistemas, ¿no? O el correcto. CISO y el de sistemas. ¿Por qué? Porque es la última copia. Si se pierde esa, estamos perdidos. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Alfredo Taborga, Data Protection Solution Manager para la región de Andina, México y norte de América Latina. Muchísimas gracias. Encantadísimo de volver a conversar contigo, Alfredo. Y bueno, no sé si tienes un mensaje de cierre un poco como colofón para esta sesión. Pues mira, yo lo que le sugiero siempre a la gente a la que le doy una presentación de ciberresiliencia es, escuchen a todos los fabricantes, todos tenemos una visión, pero aprendan a tener criterios, así como los contadores hacen su prueba del ácido, ¿no? Para saber si te prestan o no dinero. Nosotros tenemos que tener puntos de prueba con los cuales o contra los cuales evaluar las soluciones. Y no escuchen lo que dice él, escuchen lo que dicen los analistas, ¿no? Gartner lo dice. No hay ciberresiliencia si no hay las tres Cs. Isolation, aislamiento, inmutabilidad inteligencia. Sin esas tres Cs, no estamos construyendo ciberresiliencia. Y denle un doble clic. Pregúntenle a aquellos que les dicen, yo lo puedo hacer, ¿cómo lo hacen? ¿No? Hay un montón de gente allá vendiendo espejitos que cuando llega la hora del el momento de la verdad, dejan a los clientes volando, ¿no? Ah, Entonces, acérquense, escuchen
Y bueno, de preferencia, escuchen a Adele. Perfecto. Muy bien, mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO. Quiero darle las gracias a Alfredo Taborga. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han acompañado en esta tercera sesión de la semana. No me queda más que reiterarles la invitación para que mañana nos acompañen un poco a tocar temas que ya vinculan la infraestructura de red, tanto las redes físicas como virtuales y cómo el tema de la resiliencia se aplica en estos entornos. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos veamos pronto. Así espero, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día todos.